Pues rozamos la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, y lo prometido es deuda. Le hemos dicho antes de irnos a publicidad que íbamos a hablar de oro, vamos a hablar de ese metal precioso, vamos a hablar de ese activo refugio, y para hablar de ello nos acompaña aquí en plató nuestro siguiente invitado. Aquí le tenemos, él es Juan Marín de Ofi Invest Asset Management. Juan, muy buenas. Muy buenos días, muchas gracias, Eva. Bueno, vamos a hablar de ese metal precioso, de ese activo de inversión que este año además ha sido uno de los grandes titulares. Es verdad que ahora lo tenemos por debajo de los $2.000, pero en el conjunto. Quería que pusiéramos la mirada en ese oro y lo que son las políticas monetarias a futuro. ¿Cómo se mira ese mercado del oro? Bien, bueno, pues me vas a permitir que en algún momento mire aquí a mi chuletario. Lo que quieras, yo también miro, Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, la demanda de oro, todos la conocemos por la joyería, por todos los anillos, todos los cachivaches que usamos todos, pero tiene también un componente muy importante por la parte financiera y, curiosamente, la demanda de los bancos centrales que compran oro para tenerlo en sus cajas fuertes, como vemos aquí en algunas fotos que me estáis poniendo. Y eso hoy en día cuenta aproximadamente como por un 40% de la demanda. Por tanto, la política monetaria sí que incide de una manera bastante importante en el precio del oro. Y en los últimos años hemos estado viendo que la demanda financiera y, por tanto, de vía política monetaria, ha tenido mucha influencia en el precio del oro. Hay un gráfico, no sé si se puede poner ahora por ahí. Sí, nos lo van a poner ahora mismo. Sí, que luego utilizaremos para otra pregunta que me vas a hacer seguro. Pero ahora nos vale como di, venga. Sí, bueno, este gráfico, ahí se ve cómo la cotización del oro está muy íntimamente ligada a la cotización del tipo de interés real o la rentabilidad real de los bonos a 10 años en Estados Unidos. Y todos sabemos que la rentabilidad real, es decir, lo que marca el cupón menos las expectativas de inflación, es algo que depende mucho de lo que la Reserva Federal nos dice todos los días o cuando toque respecto a lo que va a hacer con el tipo de interés de corto plazo, que es el que nos importa a todos para ver qué quieren hacer con combatir la inflación. Por tanto, hay una estrechísima relación entre la cotización del oro y la cotización o los precios, en este caso las rentabilidades de los tipos de interés reales a 10 años en Estados Unidos. O sea que por ese lado la política monetaria de Estados Unidos incide muchísimo al precio del oro. ¿Qué está pasando con la política monetaria? Os he estado oyendo antes que hablabais con expertos sobre el techo de deuda, sobre todos estos problemas. ¿Qué está pasando con la Reserva Federal? ¿Qué está haciendo? Está combatiendo la inflación, es su obligación, pero tiene un problema, y es que tiene una deuda enorme, es ya más del 130% del PIB americano. Y eso genera que se paguen unos intereses bastante elevados. Hasta ahora, en los últimos 6-7 años, los intereses, a pesar de que la deuda venía creciendo, crecían menos porque estaban permanentemente bajando el tipo de interés. Pero, como el año pasado lo han subido y lo han subido muy aceleradamente, estamos viendo que el servicio de la deuda, los intereses de ese 130% de deuda sobre PIB están creciendo muy deprisa y tienen un verdadero problema, porque sabemos que, además, cuanto más crece el servicio de la deuda de un país, menos crece el PIB de ese país. Hay una relación inversa. Por tanto, la Reserva Federal Americana va a estar un poco entrampada, por así decirlo, entre la espada de la inflación y la pared del límite de la deuda, que le va a subir, si no mucho, los tipos de interés. En fin, todo eso hace que el oro haya venido subiendo en los últimos tiempos hasta alcanzar hace poco casi el máximo histórico de 2070, pero a pesar de todo
se ha quedado ahí manteniendo porque los inversores no se creen que la política monetaria de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo pueda seguir siendo así agresiva. Y aquella, y con esto acabo porque me estoy extendiendo a lo mejor un poquito demasiado, tú ponme cara, si me extiendo demasiado. Vamos bien. Y es, curiosamente, los bancos centrales están comprando oro. De hecho, en 2022 batieron el récord de compras de oro desde 1967. Y el primer trimestre de 2023 han doblado, han aumentado la apuesta por el oro. Quiere decir que los bancos centrales que saben algo de política monetaria, sobre todo en los países emergentes, no se están creyendo el discurso de que los tipos vayan a estar subiendo constantemente, sino que probablemente las políticas monetarias acaben siendo más laxas. Estamos señalando, Juan, esa cierta convergencia de alguna manera en el movimiento, ¿no? En la revalorización de los rendimientos del Treasury a 10 años americano con el oro y mirando de alguna manera más allá de lo que es el componente, ¿no? Cómo alimenta el precio de esa onza de oro. ¿Cuál es la variable que influye más en su movimiento? ¿El movimiento del oro? Sí. Definitivamente el tipo de interés, con perdón porque vuelvo a insistir, pero es el tipo de interés real del bono a 10 años americano. Si podemos poner el gráfico otra vez, no sé si se puede. Bueno, sí, ahí se ve. Bueno, este gráfico es desde el año 2011, pero se podría ir mucho más para atrás. Podemos ver cómo la curva invertida, esa es la curva, esa es la línea de color naranja, ha ido moviéndose y cómo la línea de color azul, que es la cotización del oro, ha ido muy correlacionada con los movimientos. Curiosamente, lo vemos en el lado extremo derecho, cómo el oro ha roto en el año 2022 esa relación. Hemos visto cómo los tipos de interés han subido, pues hay que recordar que este gráfico es la curva invertida, es decir, está dada la vuelta, y en el año 2022 empezaron a subir, están en territorio positivo, en el 1,25 más o menos, y el oro ha seguido más o menos manteniéndose estable o incluso subiendo un poquito. Esa diferencia solo la explica una cosa, es el problema geopolítico. Hemos tenido la guerra de Ucrania, tenemos las tensiones China-Estados Unidos, tenemos algunos problemas también por otros lados y hace que el oro actúe como valor refugio. Y es ahí donde mejor se ve. En este gráfico es donde se ve el atractivo del oro como valor refugio. Esa es justo la clave a la que queríamos llegar, en un momento en el que además venimos de que se hubiera cuestionado eso, no activo refugio del oro. Estaba señalando como para empezar los bancos centrales emergentes sí lo miran en ese movimiento a la hora de responder, ese oro que brilla va a seguir brillando como refugio. Sí, señor, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por este análisis, por esta explicación de cómo se comporta y cómo se alimenta este mercado del oro. Juan Marín, de Off Invest Asset Management, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Feliz jornada, negocio y para cuando quiera que estamos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a